Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este capítulo. Sean bienvenidos una vez más. Este es su programa que se llama Hablemos de. En nuestro especial del mes patrio, ya en su última edición. Este es el último capítulo del programa en general, sí, porque ya nos vamos, ya Marte. El día de hoy estamos nada más nosotros dos. Nuestro compañero que siempre está aquí de este lado no pudo asistir el día de hoy. La verdad es que ya lo corrimos, pero no lo vamos a decir. Se le dijo, no estoy enfermo, está bien. Órale. No es cierto, se encuentra enfermo el día de hoy. Le deseamos una pronta recuperación para que dentro de 15 días ya esté aquí con nosotros. Y el día de hoy, para cerrar este mes patrio en el que estuvimos hablando de películas mexicanas, hemos elegido una película de la que igual tenía muchas ganas de hablar y de ver. Porque es el primer trabajo de Emmanuel Lubezki, afamado director de fotografía. El día de hoy vamos a hablar de Como agua para chocolate. Salud. Paquita, logré con esta boda lo que tanto anhelaba, estar cerca de ustedes, la mujer que verdaderamente amo. Bueno, hagamos un pequeño resumen antes de comenzar a hablar directamente de la película. Como agua para chocolate es una película del año 1992, tiene exactamente 32 años. Ya tiene mucho tiempo. Es dirigida por Sergio Arau, quien ha continuado trabajando desde aquel entonces hasta la fecha todavía. Se mantiene activo en el mundo del cine. Otros trabajos destacados que ha tenido ha sido Zapata, El sueño de un héroe, que pues a mí no me gusta la película, pero fue una película bastante exitosa en su momento. Incluso fue grabada aquí en el estado de Morelos, en algunas comparte locaciones con Dreampad. Sí. Zapata, El sueño de un héroe, comparte locaciones con Dreampad. Y con la mitad de producciones de Estudio Mestre. Con la mitad de producciones de Estudio Mestre, pero sobre todo destacamos Dreampad. Se grabaron en las mismas locaciones. Y como ya les mencionaba, es dirigida por Sergio Arau. Y en el trabajo de fotografía está Emmanuel El Chivo Lubezki, quien yo creo que es el más famoso que ha salido de esta película. Ha ganado ya varios Oscar, ha continuado su carrera tanto aquí en México como en Estados Unidos, donde yo creo que ha tenido sus trabajos más sobresalientes. Ha trabajado con Iñárritu muy de la mano con muchas de sus películas. Tiene su Oscar por Revenant, tiene su Oscar por Birdman, me parece que también se llevó el Oscar en aquella ocasión. También ha trabajado con Guillermo del Toro, con Alfonso Cuarón, o sea, ha colaborado con los tres grandes que ha dado el cine mexicano en este último siglo. Sí, los pesos pesados. Los pesos pesados. Y aquí en esta película fue donde comenzó su carrera como tal, siendo director de fotografía en cine, porque de hecho él ya empezó haciendo videos musicales. De hecho el video de La Negra Tomasa de Caifanes es dirigido por Lubezki. Pero bueno, adentrámonos ya un poquito más en la película. Cuéntame qué te pareció. La viste recientemente, cuéntanos cómo la viste y qué te pareció la película. Pues la vi porque lo contraté un VPN y está en Pluto gratis en Estados Unidos. Pero aquí en México no está. No, de hecho aquí me sorprende que en México en ningún lado está la película. Está obviamente en calidad muy cuestionable en Facebook, en páginas así. Sí, pero pues dije, pues está en Pluto, o sea, verla en buena calidad. Y la película, como te comenté cuando la acabé de ver, me gustó mucho. Porque los que ya me conocen ya hayan consumido mi contenido tanto en mi canal como incluso en algunas menciones que he hecho en este podcast, yo soy muy fan de Gabriel García Márquez. Y esta historia pues sí se ve muy influenciada no precisamente por Gabriel García Márquez, sino por todo este movimiento del boom latinoamericano. De hecho el libro en el que está basado, el que adapta la película mejor dicho, pues es considerado incluso realismo mágico. Sí, ya no formó parte del boom latinoamericano como tal por la fecha, pero sí está bastante influenciado. Sí, y de hecho me gustó porque en general me gusta mucho este género de realismo mágico, principalmente porque siento que el realismo mágico queda muy bien en ese tipo de historias de amor, porque ayuda a expresar de una manera más visual un sentimiento tan abstracto, sentimientos tan abstractos mejor dicho, como lo es el dolor, la pena, los sentimientos un poco más fuertes que tenemos como humanos. Lo digo otra vez, amor, rencor, tristeza, frustración. Siento que trasladarlos incluso a este medio cinematográfico hace que tenga mucho más impacto. Por ejemplo, ves la cobija kilométrica que teje Tita por su pena, ves cómo se la lleva el doctor, ves cómo va arrastrando. Sí.
Y siento que es una película que en producción y en, como le dices, en fotografía es una película muy bien hecha, muy impactante. Y ya, y me gustó. Está bien. Comentabas que la pondrías en un top 2. Sí, del mes patrio de las películas. ¿Hacemos un top, te parece? Bueno. Y al final, va. Pero bueno, voy ahora con mi opinión, que me pareció a mí la película. Como te decía, yo tenía ganas de hablar de esta película principalmente por la importancia que tiene para la carrera de Emmanuel Lubezki. Hay por ahí una controversia relacionada con él y con la película que no mencionaremos el día de hoy, tal vez más adelante cuando ya seamos más famosos y no le tengamos miedo a las represalias. Pero es precisamente ese era uno de los motivos por el que quería hablar de esta película, y sobre todo he escuchado, por ejemplo, cuando se estrenó Roma, había gente que comparaba Roma con esta película. Sí. O sea, desde ahí yo creo que te habla un poquito de la importancia que tiene esta película para el cine mexicano. Y a pesar de que ya no forma parte de de esta oleada del nuevo cine mexicano. Incluso antes de esta. Es antes, de hecho, curioso, esta película surge en una época en la que el cine mexicano estaba dado por muerto. Lo que fueron 80s y 90s, el cine mexicano estaba en sus peores momentos de toda la historia. Se hacían muy pocas películas con muy bajo presupuesto y que le iban muy mal en taquilla. Sí. Pero aún así ha habido casos como de casos de éxito, como lo fue Como agua para chocolate. También tenemos un poquito el caso de Mariana, que es una película de 3 años antes de esta, que está basada en las batallas en el desierto, que igual son como que estas excepciones, estas cosas raras que pasaban en el cine mexicano, un cine mexicano que venía saliendo de una época de lo que eran las ficheras, que igual eran películas que generaban mucho dinero, pero de una calidad cuestionable. Aquí ya se empieza a notar un poquito más esta calidad y este cariño que se le puede dar al cine con una buena historia, con una buena fotografía y una buena dirección. Y me gustó. Sí. Me gustó bastante la película. De hecho, destaco lo que tú mencionabas, es la historia está bastante influenciada en el realismo mágico, que tiene a su más grande exponente en Gabriel García Márquez, pero no es el único autor del realismo, de este boom latinoamericano, y se nota desde el principio. Cuando está esta narradora que está presente en casi toda la película, cuando narra el nacimiento de Tita, que es que dice que Tita desde que estaba en el vientre lloraba. Y ves las lágrimas, incluso cómo empiezan a recoger la sal. Sí, y cuando se rompe la fuente, lo primero que sale son todas las lágrimas y que recogieron la sal, y con esa sal estuvieron preparando comida por 4 meses. O sea, ya desde ahí te habla que es una de estas historias del realismo mágico en la que la realidad más cruda y más dolorosa, como tú lo mencionabas, se mezcla con una fantasía que, más que ser una fantasía así tipo de algo más como abstracto, se vuelve como que una representación ficcionada de una realidad que es bastante preocupante o bastante aterradora, se podría decir de alguna manera. Ya de ahí, otra cosa que destaco, que creo que tendremos que hablar muy bien de eso y estaría bien tener más opiniones, la historia de amor. Aquí entre nos, no sé si fue desde el punto de vista que yo la vi, pero casi todos los hombres en esta película se me hicieron una bola de idiotas. Sí. Todos, yo creo que ni uno se salva, ni el doctor, ni ni Pedro sobre todo, pero Pedro es, yo creo que muy, muy mala decisión como hombre. Se nota el amor que siente por la protagonista, obviamente ese es el motor conductor de toda la trama, de toda la historia, pero también es un hombre muy débil en cuanto a sus decisiones, porque la quiere, pero no hace realmente nada por ella, no lucha por estar a su lado, sino que simplemente es un hombre que se deja llevar por las circunstancias. Sí, ves incluso en una parte cuando discute con Tita, que Pedro le echa en cara de te amo tanto que me casé con tu hermana, pues está cerca. Número 1, eso es algo que siento que no es motivo de orgullo. Y número 2, de que ahorita le contesto, hubiera preferido que me robase. Y bueno, ni siquiera robársela, porque yo también siento que eso no está muy bien. Pero por la época pero no había muchas incluso hacer la lucha, tratar de, si quien se oponía a la relación era la madre, pues por ahí hubieras empezado, ¿no? Gánate la madre. No, espérate que se muera también. Pero prácticamente tomó la salida fácil.
que al final de cuentas resultó que no fue nada fácil, porque es lo que siempre pasa, cuando tomas una salida fácil a un problema complejo, a veces haces que el problema se vuelva más difícil todavía, en lugar de solucionarlo, que es lo que le pasó a Pedro, y no solamente ahí, le va pasando en toda la película. Tenemos ya más adelante, ya cuando está casado con la hermana de Tita, que tienen una hija, y el embarazo fue muy complicado, entonces después de esta hija ya no van a poder tener hijos. Entonces, ándale, que la niña se llama Esperanza. Entonces lo que dice la hermana de Tita es: voy a seguir con la tradición familiar en la que niña me cuida. La hija menor de la familia no se tiene que casar, nunca tiene que tener novio, porque ella se va a dedicar enteramente a cuidar a su madre cuando ya esté grande. Tradición por demás bastante nociva. Sí, y que diría el Dr. Brown. Es una tontería. Ajá, es una tontería. Y también es una tradición que, a pesar de ver el sufrimiento que ha ocasionado, dice: yo la voy a continuar porque así es como tienen que ser las cosas. Sí. Y Pedro no hace nada por evitarlo. No, porque parece que ellos ni se entera. Pedro, bueno, tuvo que haberse enterado en algún punto de su vida, porque pasan como 20 años. Pero Pedro exacto. Parece que no se entera porque realmente no tiene opinión sobre eso. No tiene opinión sobre casi nada. Lo único que sabemos es que quiere a Tita, pero realmente este cariño no se nota porque nunca se esfuerza por estar con ella y por hacer las cosas como se deben. Y también por el otro lado tenemos al Dr. Brown. Un pusilánime y el Dr. Brown. Ajá, el pusilánime de Pedro y al Dr. Brown, que también es pusilánime, pero de diferente manera. Que yo creo que es un poquito reflejo del amor abnegado, de decirle a Tita: yo estoy contigo, a pesar de que sé que me estás engañando con Pedro, y que si decides quedarte con Pedro, yo seré el primero en felicitarlo, pero si decides quedarte conmigo, aquí voy a estar para ti cuando tú quieras. Lo cual también hay, no sé, como que ninguno de estos dos casos. No, y aparte, por ejemplo, viendo, por ejemplo, comentarios o opiniones de gente en internet, me topé que mucha gente veía al Dr. Brown como personaje, hombre con el cual Tita se pudo haber quedado. Lo cual me hace pensar que hay gente que tiene una versión del amor, una percepción del amor muy rara, muy distorsionada. Que bueno, es un partidazo. Sí, comparado con Pedro. Gringo, doctor. Sí, le pudo haber dado papeles a Tita, sí. Cierto. Ajá, es doctor, es gringo, es un padre responsable porque tiene a su hijo. Pero sí, yo creo que ninguno de los dos hombres me parece un ejemplo correcto de masculinidad. Los dos creo que son extremos muy, muy, lo que diríamos, tóxicos. Sí. Y la misma relación es bastante tóxica. Sí, entre ambas parejas. Bueno, de este cuadrángulo amoroso que se hace, sí, todos es una relación bastante tóxica, pero yo creo que aquí lo que la autora nos trata de transmitir es cómo la educación de los padres y cómo las tradiciones familiares van corrompiendo y van destruyendo las generaciones, incluso sin que nos demos cuenta. Porque la madre de Tita, a pesar de que de que ella siempre se manejaba como que con una actitud recatada, con una actitud de hago todo esto por mantener unida a la familia, tradicional, con tradiciones pues un poquito de lo que sería moralmente correcto en aquel entonces, de siempre ver por la familia, que esto mismo de que la hija menor tiene que quedarse para cuidarla a ella. Pero a pesar de eso, nos enteramos ya en el momento de su muerte que tuvo un amorío. Y que realmente Tita no es hija de su esposo, sino que es producto pues de un desliz que tuvo. Pero a pesar de eso, a pesar de que ella misma sufrió en carne propia lo que Tita sufría, condenó a su hija al mismo destino. Y Tita realmente, a pesar de todas las cosas negativas que tenga el personaje, lo realmente positivo que transmite Tita como tal es el romper con las tradiciones y el romper con las cadenas que le ataban a una tradición familiar que, como lo decía el doctor, era completamente absurda. Y yo creo que a pesar de que ella tomó muy malas decisiones a lo largo de su vida, lo que pasó y lo que sufrió llevó a que la siguiente generación fuera
mucho mejor y pudiera salir adelante y pudiera sobreponerse de esta tradición familiar y de estas conductas tan tóxicas y tan negativas que se pueden tener y se pueden heredar. Sí. Ya que fue gracias a su influencia que Esperanza pudo casarse con el hijo del doctor. Sí. Esta familia tiene relaciones muy extrañas. Muy extrañas, sí, bastante. También ahorita que antes de comenzar a grabar, ahorita que ya mencionábamos un poco el personaje de Pedro, él es interpretado por Marco Leonardi, no es un actor mexicano, sino es italiano, y lo destaco porque recientemente hablamos igual de una película que él protagoniza, que es Cinema Paradiso. Sí. Marco Leonardi es Toto Chavo. Toto Chavo. Es Toto joven. Ajá, Toto joven. Sí, bueno, es Toto niño, Toto chavo y ya Toto adulto. Él interpreta a Toto en su versión juvenil en la película Cinema Paradiso. Es un actor italiano que de hecho de Cinema Paradiso le hizo 3 años antes de Como Agua para Chocolate. Y tú mencionabas que prácticamente estuvo en Como Agua para Chocolate porque era un actor de moda en ese momento. Así que pues básicamente fue un actor que fue llamado para esta película porque pues era el actor de moda. Que de hecho en varios igual comentarios que encontré en internet ponían que incluso su voz fue doblada debido a que pues de que el español pues no es su idioma materno, no se le entendía. Los actores pues le entendían porque pues le decían lo que venía en el guión, pero si tú la veías ya con su voz original no se le entendía, y lo cual se me hace extraño porque siento que al ser pues básicamente lengua de romances, siento que un italiano no tendría tanto problema en hablar español, pero al parecer este sujeto sí. Sí, es que uno podría pensar eso, pero es que también, por ejemplo, el portugués es un idioma muy parecido al español y nosotros no hablamos portugués. Ajá, pero ahorita que lo mencionabas, yo no sabía esto y ya que lo mencionaste dije, sí es cierto, porque incluso su voz se oye de una calidad diferente a la voz del resto de personajes, mientras que las otras voces sí se oyen como tal grabadas en locación. La voz de Pedro se oye muy limpia. Se oye muy limpia, se oye como de comercial. Sí. Y te preguntaba, la voz que escuchamos en la película no es la voz del actor. Tío, hasta donde sé no. O sea, lo dobló otra persona. Sí. O sea, no es como que ya más adelante lo pusieron a practicar y ya que dijera sus líneas. Sí, no, sí, es otra persona. Sí. Oh, ok. Y habrá bueno, no la versión completa de la película. El máster original, ¿no? Con su voz. ¿Quién sabe? Habrá que buscarlo, vea también. Sería interesante ver un detrás de cámaras para comparar la actuación original con ya el resultado que quedó en la película. Sí. Pero sí es muy, muy interesante, y también habla un poquito de... Ya viéndolo desde un punto de vista de gente que también se dedica al cine como nosotros, obviamente. Es curioso la forma en la que tienes que sortear problemas que van surgiendo de la producción. Porque, bueno, nos han pasado cosas parecidas, que el audio no queda bien y tenemos que doblarlo más adelante. Sí. O hay actores que te dicen que saben manejar y a la mera hora llegas y no saben. Llegan y apagan el carro. Entonces tienes que sustituirlo y nada más que se vea su mano. Siempre es... Yo creo que parte del ingenio de resolver este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y es lo que te enseña mucho el cine, no solamente el cine, sino dedicarte a cosas como audiovisuales. Es mucho un trabajo de improvisación. Sí, muchas veces pensar fuera de la caja. Ajá, pensar fuera de la caja, y ya que a pesar de que puedas llegar ya con un guión, ya incluso puedas haber ensayado previamente con los actores, llegar con todo el equipo necesario, muchas veces ya estando en locación, pasan cosas que no te esperabas y tienes que resolverlas de alguna manera, y creo que a pesar de esto el resultado es bastante bueno en la película, Como Agua para Chocolate. Sí, ahorita que mencionas como tal los valores de producción que tiene la película, la película tiene valores de producción muy muy altos. Número uno, porque es una película de época. Es una película de época. Ajá, y pues ya sabemos lo difícil que era grabar cosas de época. Y también porque en sí tanto las locaciones como los vestuarios, como incluso las actuaciones, incluso la guionización que tuvo en la película es muy buena. Las locaciones... Bueno, ayuda que son poquitas locaciones. Sí, son como tres. Sí, como tres, nada más es la casa del doctor. La casa del doctor Brown y la iglesia, creo que nada más, porque nunca salen como a pueblo. No, sí, ves cuando es como va Tita con Gertrudis que se encuentran a los villistas. Ah, sí, nada más es una calle. Ajá, que le dice que no los vuelta a ver.
Sí, que no los voltea a ver porque son nada más que esos te embarazan con la pura mirada. Y que la hermana menor, bueno, la hermana de en medio se fue con uno de ellos. Se la robó. Se la robó y se terminó casando. Sí. Porque también es curiosa esta escena ya casi al final, en la que ya pasaron casi 20 años, que es la boda de Esperanza. Ajá. Esta escena me llama la atención los cambios que tienen. Sí, cómo llega en carro, ya bien vestido. Cómo llega en carro, cómo llega bien vestida, como su esposo, revolucionario villista, también llega bien vestido. Y esto y bueno, esta escena te digo en la que llegan de Gertrudis y su esposo. Gertrudis y su esposo ya bien vestidos y en carro, llegan ya también con creo que era una niña, su hija, ya como una clase acomodada, formaban parte ya de la clase alta. Esto es algo que te digo, me remite mucho a un libro de Carlos Fuentes, de La Frontera de Cristal, en la que igual el libro son varios cuentos, y uno de los cuentos está centrado en el nieto de un revolucionario, y te habla cómo estos revolucionarios, después de que la revolución triunfara, muy entre comillas, después de la Constitución de 1917 y el reparto de tierras que se hizo, los revolucionarios sobrevivientes pues terminaron convirtiéndose en una clase acomodada. De lo que juraron destruir. Se convirtieron en lo que juraron destruir, se convirtieron en la nueva clase alta del país, y esto se nota precisamente en este personaje, en Gertrudis y en su esposo, que creo que nunca se menciona el nombre. Creo que Ignacio. Ignacio o Alejandro, algo así. Alejandro. Sí, su esposo Alejandro, que era un revolucionario villista. Ella también se unió a la revolución, incluso ya le decían generala. Sobrevivientes de la revolución, de esta guerra, que pues terminaron quedándose con la mayor parte del pastel. Sí, por ejemplo, este tipo de detalles igual me remonta a mi comentario de que tanto el guión de la película es muy bueno, porque con estos pequeños detalles te van contando incluso un poco el trasfondo del momento histórico y político que está viviendo en ese momento en la película. Sí, totalmente. Y ya para cerrar, como les decimos, este fue nuestro especial del mes patrio. Ya después tal vez le preguntemos a Carl Jason que nos dé también su top. Vamos a hacer top de las mejores, de las 5 películas de las que hablamos este mes. Vamos a hacer el top de la mejor, de la peor a la mejor. Sí, fueron 5, ¿verdad? Fueron 5 películas. Te les recuerdo, Matando Cabos, ese capítulo lo grabamos con Skyline, con el tío Skyline. Después de él hablamos de Amores Perros. Después hablamos de Y tu mamá también. Después de Vuelven. Y ya por último, Como agua para chocolate. Sí. Mi top va a ser muy controvertido. Sí, yo siento que sí. Vas. Pondría en quinto lugar obviamente a Matando Cabos. Obviamente siento que es opinión unánime. Es que no sé en cuarto lugar porque es injusto poner tanto a Vuelven como a Y tu mamá también. En cuarto lugar. Bueno, sería cuarto y tercero. Digo, siento que está muy injusto ponerlas a competir, porque ambas son películas muy buenas, pero tal vez a criterio propio, sí diría Y tu mamá también. En cuarto lugar, en tercer lugar Vuelven. Palabras fuertes, ¿eh? En tercer lugar Vuelven, en segundo creo Como chocolate, y en primer lugar indiscutible y siento que opinión unánime, Amores Perros. Sí. Bueno, mi top igual, un poquito parecido, pero sí cambian ahí los lugares intermedios. Quinto lugar, Matando Cabos. Es una película muy entretenida, muy un producto de su época, pero sí siento que de las 5 películas es como la más floja, la que también lo ponemos a competir con Amores Perros. Sí, es injusto, siento. Yo creo que ya compite en otra liga. Es como si la pusiéramos a competir con Dream Park. También pierde. Pero sí, quinto lugar, Matando Cabos. Quinto lugar, Matando Cabos. Cuarto lugar, yo diría que igual Y tu mamá también. Gran película, pero es que también los otros son pesos pesados. Ya en tercer lugar, Como agua para chocolate, que me gustó, que te digo que es una gran película y yo siento que es como que ejemplo de el buen cine mexicano. O sea, lo que puedes lograr incluso con un presupuesto reducido. Porque como te digo, la película tiene pocas locaciones, pero a pesar de eso se notan unos valores de producción muy buenos, que más que dinero como tal, como te lo mencionaba, hubo amor. Hubo amor y buen ingenio, se las ingeniaron. Ya
Ese es mi tercer lugar. Segundo lugar, Vuelven, película maravillosa que yo siento que igual todo el mundo debería ver, sobre todo si eres mexicano y sobre todo has vivido en el México de la última década. Es una película que toca fibras muy profundas de nuestra, pues de la realidad que nos ha tocado vivir, tristemente. Y ya en primer lugar, Amores Perros, yo creo indiscutible. Yo creo que, como lo mencionaba desde que hablamos de esta película, no tengo palabras para hablar para decir y para expresar lo grandiosa que es esta película y la importancia que tiene para, no solamente para el cine mexicano, sino yo diría para un cine universal. Es realmente un punto culmen en la carrera de todos los involucrados y de igual forma es una película que todo el mundo debería de ver. Tú dices que es el Pulp Fiction mexicano, pero ya quisiera Pulp Fiction ser tan buena como Amores Perros. Así que ese es nuestro top. Más adelante les daremos llegar el top aquí de mi ídolo. Sí, lo vamos a poner ahí en comentarios del video. Bueno, ¿algo más que quieras agregar de la película de Como Agua para Chocolate? Bueno, muy bueno. Creo que no hablamos de la comida. Sí. Muy de pésima. Solo hicieron chocolate una vez. No, y por ejemplo, tal vez me regreso un poco pues, a la carne del video, pero incluso se nota mucho las influencias que tal vez tuvo, ¿cómo se llama la autora? Laura Esquivel. Se nota mucho las influencias incluso que tuvo por las hermanas Bronte, hermanas escritoras tanto con... No, sí, con Cumbres Borrascosas. Sí, de hecho parece incluso, me atrevo a decir que es el Cumbres Borrascosas mexicano. Sí, ahora que lo mencionan, sí, bastante. Sí. Y pues sí, quien me conoce incluso sabe que me atrevo a decir que Cumbres Borrascosas es de las mejores historias que yo he tenido el placer de consumir. ¿En serio? Sí, yo diría que Cumbres Borrascosas es de las mejores cosas que he leído. Pero no top 1. No, de las mejores cosas. Yo dije, no, pero mejores cosas ya en términos globales, tanto libros. No, sí, de historia en general. Así que sí siento que, y para mí compararlo con Cumbres Borrascosas o tenerlos incluso en la misma liga son palabras muy grandes. Sí, para nada es algo malo. No, si te comparan con Cumbres Borrascosas, es que algo hiciste bien. Sí. Y eso, muy buena película. Si tienen la oportunidad de verla, véanla. Les digo, aquí en México es muy difícil conseguirla, número de manera legal y número 2 en buena calidad. Así que pues si tienen la oportunidad de, no sé, comprarse un VPN, una suscripción de prueba y buscarla en algún servicio de streaming, ya sea del gabacho o de algún otro país, pues dense la oportunidad. Lo más seguro es que la encuentren en español, porque la película al ser mexicana es muy difícil que la doblen. Sí, y este video está patrocinado por Surfshark. Sí. Por Surfshark y por Chocotavo. Hablando precisamente de la comida y que dices que solamente hacen chocolate una vez, la comida es parte importante de toda la película y esta importancia se nota ya prácticamente en el final, después de que pasa todo, después de la muerte de Tita y de Pedro, ya que vemos que la narradora era la sobrina nieta de Tita, porque Tita nunca tuvo hijos. Que dice que después del incendio de la casa, porque pues al final se incendia la casa, no, sorpresa, perdón. Tuvimos 22 años para verla. Al final se incendia la casa y lo único que sobrevive es el libro de recetas de Tita. Tita durante toda su vida cocinó, durante toda su vida le gustó cocinar, siempre estuvo muy cercana a los olores de la comida, a esta preparación de la comida, y el libro de recetas es prácticamente el único testimonio que queda de que alguna vez existió Tita y del amor que tuvo por Pedro. Y esta frase que menciona la sobrina nieta al final de la película, que dice que Tita siempre vivirá mientras sus recetas no se olviden y se sigan recreando y sigan existiendo. Y yo creo que eso también te habla de la importancia que tiene la comida en la cultura mexicana y como un testimonio histórico de momentos clave que ha vivido, pues no solamente en una forma global la historia del país, sino de manera personal, ¿no? Las recetas clásicas recetas que se menciona siempre, recetas de la abuela, recetas que a pesar de que existe un platillo que sea muy típico como el pozole, como el mole, en cada estado, y ni siquiera en cada estado, sino en cada ciudad se le va dando un estilo diferente, una preparación diferente, producto de la realidad propia del mismo lugar. Sí. Y esto, yo me quedo con eso. Yo creo que esa frase del final resume de forma maravillosa la película y de forma maravillosa
pues yo diría lo que vimos durante todo este mes, ¿no? De la idiosincrasia del mexicano y cómo esta se ve reflejada en el cine. Sí. Y es realmente la importancia que tiene el cine como sociedad, ¿no? Porque es un reflejo de nosotros mismos. Pese a que llegue gente que diga que la cultura no es importante, que este tipo de cosas, hay otras prioridades aparte de la cultura, aparte de promover el cine, pero sin cine no somos nada. Sin cine prácticamente nos quedamos sin cultura. Sí. Y sin cine, bueno, y sin todas las artes, ¿no? ¿Para qué voy a adjudicarle esto solamente al cine? Sino también hablando del arte en general. Así que, ¿algún anuncio que quieras dar antes de que nos vayamos? Pues yo voy a empezar el mes de Halloween en el podcast en el Alex Hablacón. Sí. Igual cada semana vamos a estar contando una historia pues aquí tenebrosa para amenizar un poco este mes que es muy bonito, el mes de Halloween y de Día de Muertos. Sí, como lo mencionaba él, ya va a empezar el mes de Halloween, o sea, salimos de un mes y vamos con otro, ya. No tenemos que hacer. No tenemos que hacer, ya pon un alto esto, por favor. Por parte de Estudio Mestli tenemos el proyecto de Bien Frías. Hoy mientras estamos grabando esto ya salió el primer capítulo, o sea, cuando ya vean este video que esté en redes, ya podrán ver el primer capítulo de Bien Frías. Van a ser 5 capítulos en total, como todas las series de Estudio Mestli, y véanla. Si no vieron la primera parte, no es necesario haberla visto, igual vayan a verla, pero si les da flojera, vean este nuevo proyecto porque es una antología. O sea, no tienes que haber visto la primera temporada para entenderle la segunda, sino que cada temporada, incluso cada capítulo, cuenta una historia diferente. Sí. Este proyecto viene de la mano de Eli Mistón, un autor anónimo, que no sabemos quién es y ojalá algún día aparezca, pero no se ha manifestado últimamente. Yo creo que ya tal vez pronto nos mandará algún mensaje. Estar esperando a ver qué tal queda la serie. Ajá, sí. Si le queda bien, sí, ahí lo veremos. Si no, capaz eso parece, o nos manda una cabeza de cuervo así con su carta. Pero por favor no lo hagas. Vean Bien Frías, sobre todo este primer capítulo, que estoy muy orgulloso de cómo... Sí, gran capítulo, la verdad. Gran capítulo y gran trabajo de todos los involucrados. Retomando un poquito más lo que decíamos sobre... Y hablando precisamente del cine mexicano, que todo este mes estuvimos hablando de proyectos mexicanos. Tal vez esté mal que yo lo diga y tal vez me equivoque, solo el tiempo lo dirá, pero yo creo que lo que estamos haciendo aquí en Estudio Mestli va a marcar un parteaguas y un antes y después de cómo se hace las cosas. El tiempo nos dará la razón. Ajá, el tiempo dirá si estuve en lo correcto o estoy equivocado, pero no lo digo solamente porque yo esté tras el proyecto. Bueno, no solamente yo, sino todas las personas. Es un trabajo colaborativo, pero sí, yo creo que lo que estamos haciendo aquí en el estudio en unos años será recordado como algo que trascendió, algo que va a generar muchas cosas buenas. Y detrás de nosotros vendrán proyectos mejores y proyectos peores, pero que no se les olvide que nosotros comenzamos. O sea, somos los lobos de Yellowstone. Sí, exacto. Así que nos vemos dentro de 2 semanas. Ya se acabó el mes patrio, ya vamos a volver a nuestro formato quincenal. Por fin, ya, qué bueno, te digo. Y como les decíamos antes en la introducción, en este programa no solamente vamos a hablar de películas, también ya algunas veces hemos hablado de series, de caricaturas, de animes, y en esta ocasión vamos a hablar por primera vez de un videojuego. Gran videojuego, el videojuego. Dilo tú, ¿de qué juego vamos a hablar? De Red Dead Redemption 2. El 2. Así que nos vemos en 2 semanas para hablar de Red Dead Redemption 2. Y mientras tanto, pues síganos en nuestras redes sociales, vayan a ver Frías y nos vemos pronto. Hasta luego.